En este video vamos a ver las operaciones que podemos hacer con las sucesiones. Como las sucesiones son funciones, para definir la suma, el producto por un escalar y el cociente, queremos hacerlo de manera que se sigan cumpliendo las reglas que para tales operaciones tienen las funciones. Veamos la siguiente definición. Vamos a considerar xn y yn dos sucesiones y c un número real. Se define la sucesión xn más la sucesión yn como la sucesión xn más yn. La sucesión xn por la sucesión yn va a ser igual a la sucesión xn por y. C por una sucesión xn va a ser igual a la sucesión cxn. Si además yn es distinto de 0 para toda n mayor o igual que 1, entonces la sucesión xn entre la sucesión yn va a ser igual a la sucesión xn sobre y. Veamos unos ejemplos. La sucesión 2n desde n igual a 1 hasta infinito más la sucesión menos n al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito va a ser igual a la sucesión 2n menos n al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito. Y sus elementos van a ser 1, 0, menos 3, menos 8, etc. Ejemplo 2. La sucesión n más 1 desde n igual a 1 hasta infinito por la sucesión n menos 1 desde n igual a 1 hasta infinito va a ser igual a la sucesión n al cuadrado menos 1 desde n igual a 1 hasta infinito. Y los elementos de esta sucesión son 0, 3, 8, 15, etc. Ejemplo 3. 2 por la sucesión n factorial desde n igual a 1 hasta infinito va a ser igual a la sucesión 2n factorial desde n igual a 1 hasta infinito. Y sus elementos van a ser 2, 4, 12, 48, etc. Ejemplo 4. La sucesión menos 1 a la n desde n igual a 1 hasta infinito entre la sucesión 2 elevado a la n menos 1 desde n igual a 1 hasta infinito, esto va a ser igual. Lo primero que tenemos que analizar es si el denominador es distinto de 0 para todos los elementos de la sucesión. Y así es, porque cuando la n es igual a 1, tenemos 2 a la 0, que es 1. Y en cualquier otro exponente siempre va a ser mayor o igual que 2. Entonces, efectivamente es distinto de 0. Entonces, esto va a ser igual a la sucesión menos 1 a la n entre 2 a la n menos 1 desde n igual a 1 hasta infinito. Y sus elementos van a ser menos 1, 1 medio, menos 1 cuarto, 1 octavo, etc. Ejemplo 5. La sucesión n desde n igual a 1 hasta infinito entre la sucesión n menos 1 desde n igual a 1 hasta infinito. Cuando la n es igual a 1, el denominador es 0. Entonces esta sucesión no está definida. Veamos ahora el concepto de subsucesión. Dada una sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito, construimos otra de la siguiente manera. Vamos a tachar en esta sucesión xn un número finito o infinito de términos, con la condición de que el número de términos no tachados sea infinito.
Obtenemos así una sucesión YK desde K igual a 1 hasta infinito, tan que YK es el késimo término no tachado de la sucesión XN. Toda sucesión YK obtenida de una sucesión XN mediante el procedimiento anterior es llamada una subsucesión de XN. Veamos unos ejemplos. La sucesión YK desde K igual a 1 hasta infinito, dada por 1, 3, 5, 7, 9, etc., es una subsucesión de la sucesión XN desde n igual a 1 hasta infinito, definida como 1, 2, 3, 4, 5, etc., ya que la subsucesión se obtiene al tachar los términos de índice par de la sucesión XN. Veamos otro ejemplo. Vamos a considerar ahora YK desde K igual a 1 hasta infinito, la sucesión 4, 16, 36, 64, etc. Esta sucesión es la sucesión de la forma 2K todo elevado al cuadrado, con la K desde 1 hasta infinito. Va a ser una subsucesión de la sucesión n al cuadrado desde n igual a 1 hasta infinito. Ejemplo 3. Vamos a considerar la sucesión YK desde K igual a 1 hasta infinito, dada por 13, 14, 15, 16, etc. Esta es una subsucesión de la sucesión n desde n igual a 1 hasta infinito, que es igual a 1, 2, 3, 4, etc. Observamos que en este ejemplo, lo único que se hizo fue tachar los primeros 12 términos de la sucesión n. En general, si en una sucesión XN desde n igual a 1 hasta infinito se quitan los primeros n sub 0 términos de la sucesión, entonces obtenemos la subsucesión YK desde K igual a 1 hasta infinito, la cual va a ser igual a xn0 más 1, xn0 más 2, etc. Y la podemos denotar como la sucesión xn desde n igual a n sub 0 más 1 hasta infinito. Observamos que si esta sucesión YK es una subsucesión de la sucesión XN, desde n igual a 1 hasta infinito, entonces el késimo término de la subsucesión coincide con algún xn sub k término de la sucesión XN, con n sub k mayor o igual que k. Sin embargo, esta condición no basta. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos que la sucesión YK desde K igual a 1 hasta infinito es igual a 4, 3, 6, 5, 8, 7, etc. Cada término YK de la subsucesión va a coincidir con un término de la sucesión n desde n igual a 1 hasta infinito. Y no es una subsucesión, pues el orden está cambiado. Entonces, YK no es una subsucesión de la sucesión n, ya que el orden de los términos está cambiado. Veamos la siguiente definición para afinar estos conceptos. Una sucesión YK desde K igual a 1 hasta infinito es una subsucesión de la sucesión XN desde n igual a 1 hasta infinito si existe una sucesión
nk, desde k igual a 1 hasta infinito, de números naturales, tales que n1 es menor que n2, menor que n3, menor que n4, menor que n5, etc. Y además, yk es igual a xnk. Analicemos los ejemplos anteriores con esta nueva regla. En el ejemplo 1 teníamos que la subsucesión yk era igual a 1, 3, 5, 7, 9, etc. Y la sucesión xn era igual a 1, 2, 3, 4, etc. Observamos que y1 es igual a x1, y2 es igual a x3, y3 es igual a x5, y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos en los subíndices de las x y con ellos formamos la sucesión nk desde k igual a 1 hasta n, estas subsucesiones 1, 3, 5, etc. Si nos fijamos en la sucesión n, vemos que 1 es menor que 3, menor que 5, etc. Entonces, efectivamente, la yk es una subsucesión. En el segundo ejemplo, tenemos que la subsucesión es 4, 16, 36, 64, etc. Y la sucesión es n al cuadrado, es decir, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Entonces, y1 es igual a x2. Y2 es igual a x4. Y3 es igual a x6, etc. Entonces la sucesión n sub k desde k igual a 1 hasta infinito es 2, 4, 6, etc. Y efectivamente el 2 es menor que el 4, menor que el 6, etc. En el ejemplo 3 vemos que y1 es igual a x13, y2 es igual a x14, y3 es igual a x15, etc. Entonces la sucesión nk desde k igual a 1 hasta infinito va a ser igual a 13, 14, 15, etc. Es decir, coincide con la subsucesión yk. En el último ejemplo, teníamos que la yk era 4, 3, 6, 5, 8, 7, etc. Y la sucesión n es una sucesión de los números naturales. Vemos que y1 es igual a x4. Y2 es igual a x3. Y3 es igual a x6. Y4 es igual a x5. Bueno, pero vemos que la sucesión de los subíndices es 4, que no es menor que 3. Después 3 sí es menor que 6, pero 6 no es menor que 5. La subsucesión de los índices es exactamente la sucesión yk, por lo tanto, yk no es una subsucesión de F.